¿Los que son ministros de la palabra solamente deberían leer la palabra? ¿O pueden leer otros libros? No, realmente la preparación incluye la lectura de otros libros. Solo que el libro principal que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, eso debe ser complementado con otro tipo de lecturas que también son muy importantes. Esa lectura, como te decía, de la palabra es una lectura privada, de devoción, de comunión con Dios que deberíamos tener todos. A eso, cosas que nos van a ayudar mucho para el púlpito, mucho para la predicación y mucho para la enseñanza es sumarle lecturas de libros de teología y comentarios bíblicos. Todo lo que podamos leer de teología sistemática, todo lo que podamos leer de dogmática, todo lo que podamos leer que enriquezca nuestro conocimiento de la palabra, las ciencias auxiliares, los comentarios bíblicos, son una gran herramienta para el creyente que quiere profundizar en el estudio de las Escrituras. Como yo le decía a unos estudiantes, muchos de las montañas que nosotros queremos escalar en los libros de la palabra, hay algunos que ya las subieron y las bajaron 5, 10, 15 veces. Y los comentarios que ellos han hecho, las enseñanzas que ellos han dado, son una gran riqueza espiritual para los nuevos que estamos empezando en este campo. Entonces, los libros de teología, los libros doctrinales, los libros de enseñanza son libros que deben acompañar nuestro crecimiento espiritual. No solo cuando estamos en el seminario. Aunque ya salgamos, siempre esas verdades que Dios nos ha permitido conocer van a ser disfrutadas, van a ser más conocidas, más aprovechadas cuando comenzamos a verlas desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando estábamos en un comienzo estudiando asuntos como la Trinidad, para nuestra mente era un poco difícil de comprenderlos. Pero ya después de que pasamos por aquellas jornadas y volvimos a estudiar esas doctrinas de pronto de otros autores, de otros predicadores, esas verdades cada vez cogen un color más precioso para el corazón. Entonces, nunca dejamos de ser estudiantes, nunca dejamos de ser discípulos. Siempre debemos estar leyendo y preparándonos. Y esa lectura va a enriquecer nuestra mente. Esta es una lectura más enfocada a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento teológico, pero es una lectura muy necesaria especialmente para los ministros de la palabra. Tal negocio de que yo quiero a Cristo y no quiero doctrina es una herejía del infierno. La doctrina de Cristo nos lleva a Cristo. Y Dios ha dado grandes maestros a través de la historia de la iglesia que han dejado un gran depósito a través de mucha literatura cristiana que nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento de esas doctrinas, en cuanto al conocimiento de la Escritura, en cuanto a la enseñanza que el Señor ha dejado en la Escritura. Y todo hombre de la palabra debe estar muy asociado a la literatura que enriquezca su mente en el área teológica. Ahora, no es lo único, porque también el cristiano debe tener una lectura devocional. ¿Qué quiere decir eso? Aunque nosotros llenamos nuestra mente con conocimiento y eso es parte de nuestro deber cristiano, también debemos alimentar nuestra alma. Y esa lectura devocional ya no es una lectura tampoco solamente teológica, sino va muy relacionado con nuestras necesidades espirituales. Entonces yo te voy a dar por un ejemplo. Nosotros debemos leer libros, si somos solteros, de la soltería cristiana. Si somos casados, debemos leer libros que hablen de nuestro rol como esposo. Si somos padres, debemos leer libros que hablen de nuestro rol como padre. Si yo tengo necesidad en crecer en la vida de oración, debo leer libros de oración. Si yo tengo necesidad de vencer ciertos pecados, yo debo leer libros que me ayuden a conocer cómo vencer el pecado. Entonces ya es otro tipo de literatura más devocional, más de mi experiencia, mi necesidad espiritual, pero también yo debo acompañar la lectura de la palabra, la lectura de libros teológicos con libros devocionales, libros que enriquezcan mi vida espiritual y me ayuden en mi jornada que estoy viviendo. Ahora, tenemos el problema de que las librerías cristianas no son el lugar más seguro para el cristiano, pero en ese caso el cristiano puede buscar libros recomendados, en ese caso él puede pedir consejo, y una de las cosas a las cuales debe acudir el cristiano es a los libros antiguos.
Los clásicos cristianos que han pasado la prueba del tiempo y han sido valorados por cristianos de otras generaciones, generalmente son de lo mejor que tenemos aún en nuestros días. Entonces el cristiano debe acompañar la lectura de la palabra con libros devocionales que alimenten su vida espiritual en cuanto a las necesidades espirituales que él está teniendo. Ahora, otro aspecto también que él puede enriquecer bastante su vida cristiana es la lectura de biografías, es la lectura de historia de la iglesia. La historia de la iglesia y la operación providencial de Dios en ciertas épocas y con ciertos hermanos es un tipo de literatura que despierta el corazón de una manera preciosa. Es el tipo de literatura que desafía al creyente a desear el poder de Dios, a desear la gloria de Dios como Dios actuó ya en otros. Porque la historia de la iglesia hace eso. Nos muestra cómo Dios actuó en la vida de grandes hijos suyos, o no eran grandes en realidad, cuando uno lee las biografías eran hombres pequeños pero de gran fe, de gran comunión, y Dios hizo muchas cosas con ellos. Entonces la lectura de biografías e historia de la iglesia de alguna manera ya pone hambre y sed por Dios, hambre y sed por su palabra, hambre y sed por que Dios haga algo como lo ha hecho en generaciones pasadas. Yo no podría calcular los grandes beneficios que nosotros hemos tenido cuando nos hemos introducido a leer la vida de ciertos hombres. Eso ha sido tan precioso y tan necesario. Eso nunca lo deberíamos abandonar. Entonces la lectura de biografías, de historia de la iglesia, la lectura de los diarios de algunos hombres del pasado, eso es, de alguna manera, cuando comenzamos a leer libros de teología nos creemos muy espirituales. Pero Dios nos baja de la nube cuando comenzamos a leer libros de biografías y de hombres del pasado, porque ahí nos damos cuenta que no es solo conocimiento, que debemos desear ser hombres de fruto y conocer a Dios y el poder de Dios. Y la lectura de biografías como que nos baja de ese punto donde nos creemos muy sabios a un punto donde deseemos el poder de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida y en nuestra generación, como sucedió en el pasado. Además de eso, porque el creyente tiene mucho para ahondar y mucho para profundizar, él también debe leer libros de apologética y de temas de actualidad. O sea, el hombre de la palabra no es un hombre solo de la Biblia y de asuntos doctrinales. Él debe saber que el cristianismo enfrenta una guerra contra ideas, contra filosofías, contra una falsa ciencia que quiere desacreditar nuestra fe. Entonces nosotros debemos conocer las herejías, las falsas doctrinas que están circulando en nuestra generación o que han circulado y generalmente vuelven a reciclarse en nuevos movimientos. Debemos conocer los engaños que hay en esos tipos de movimientos. Debemos conocer los ataques de la falsa ciencia, todo lo que dice la evolución contra la Biblia, todo lo que dice la evolución contra la verdad de Dios y tener argumentos para debatir y presentar defensa de nuestra fe. Entonces necesitamos también empaparnos de ciertas áreas, leer sobre ciertos temas, ¿sí? Leer qué está pensando el mundo en nuestros días. Nosotros no podemos aislarnos en la iglesia, nosotros debemos hacer que la palabra de Dios tenga relevancia en nuestros días y para eso necesitamos conocer cuáles son los rudimentos de nuestra generación o las filosofías, ¿sí?, que están circulando y que están atrapando a los hombres. ¿Cuáles son las ideologías que están atacando y matando a nuestra generación? Entonces, cosas como el feminismo, la ideología de género, el posmodernismo, son cosas que como pastores y como hombres de la palabra debemos conocer, porque conociendo esos desafíos es que la doctrina y la aplicación a la iglesia va a tener relevancia en medio de los miembros y en medio de ese mundo hostil al cual vivimos. Entonces no es que el pastor tenga que ser experto en todas estas cosas, pero sí él debe tener un conocimiento general amplio para que él pueda trazar la verdad con eficacia. Entonces él tiene muchas áreas y muchos campos donde a la par de la lectura de la palabra, a la par de la lectura devocional, a la par de la lectura teológica, a la par del conocimiento de la historia, a la par él debe ser un hombre que está en este mundo, aunque pertenezca a otro mundo. Como decía John Stott
en su libro sobre la predicación que el ministerio de la palabra es un puente entre dos mundos, el mundo de Dios espiritual al mundo caído. Y por un lado necesitamos conocer a Dios, su revelación, pero también necesitamos conocer el mundo caído donde vivimos para que podamos hablar con toda eficacia y tener eficacia y relevancia en cuanto a nuestro ministerio. Entonces realmente el hombre de Dios tiene una serie de áreas donde él debe ser diligente en su estudio, en su preparación, para que él pueda cumplir el ministerio que Dios le ha llamado a cumplir.